Comenzamos creando una situación cómoda, agradable y de confianza, lo que llamamos rapport. En ese momento se intenta que el entrevistador y el entrevistado sientan que están en sintonía. Sirve para crear una conexión de empatía con la otra persona. Por ejemplo, podemos empezar preguntando pues, si ha encontrado el edificio a la primera, si ha venido en autobús o en coche, si le ha costado mucho aparcar. Nosotros también como entrevistadores, pues bueno, intentamos contar una anécdota para romper el hielo. Pues yo el primer día me perdí, estuve una hora dando vueltas para encontrar el edificio, en fin, intentando pues bueno, rebajar un poco esos nervios de la entrevista. Una vez ya nos sentamos a hacer la entrevista y siguiendo un poco el mismo principio de promover una situación cómoda, empezamos explicándole nosotros qué vamos a hacer. Pues bueno, primero vamos a empezar describiéndote un poco el puesto y la empresa, después hablaremos sobre ti, habrá una parte más técnica, dejaremos un espacio final para dudas y preguntas. Y ya una vez, la primera pregunta que hago para abrir estas entrevistas sería una pregunta abierta. Suelo dejar que me expliquen ellos su trayectoria profesional como consideren, porque primero, pues aparte de conocer su trayectoria profesional en sí, nos sirve un poco para valorar cómo se expresa, cómo se estructura y cómo se organiza. Suelo terminar preguntándoles si tienen alguna duda acerca de la empresa o del puesto de trabajo. Esta parte es importante, deberían de traerla hecha de casa, porque lo que queremos es que se vayan al final con toda la información posible. También dejo para el final una pregunta, siempre les digo si hay algo que me quieran comentar que yo no les haya preguntado, porque sí que entiendo que ellos vienen con las preguntas un poco estudiadas y demás, y no quiero que se queden en el tintero, no quiero que se vayan a casa con la sensación de, ay, le debería de haber dicho, o no me ha preguntado por este trabajo en concreto, que supe resolver esta situación de manera fenomenal. Entonces, dejo esa pregunta abierta por si se han estudiado algo y no se lo he preguntado, pues bueno, poco que se luzcan. Y ya sí que es verdad que para terminar la entrevista les explico las siguientes fases que va a tener el proceso de selección. Pues bueno, vamos a hacer una prueba de idiomas. Se pondrá en contacto contigo el project manager o cómo va a seguir el proceso de selección, porque al final con lo que queremos que se quede y que se vaya a casa y al final también es clave dentro de un proceso de selección, es la colaboración entre ambas partes y la transparencia, que no se quede nada en el tintero y que se vayan ellos también con toda la información posible acerca de la empresa, el puesto y del proceso de selección. Preguntar qué te atrajo de este puesto nos permite conocer qué es importante para él, el ambiente internacional, aprender de otro sector, la estabilidad y las expectativas que tiene el candidato acerca de la empresa. Nos va dando ya pinceladas de este match que debe haber entre empresa y candidato, candidato y empresa. Siguiendo un poquito este hilo de las expectativas, en este caso de las expectativas de evolución, una pregunta sobre hacia dónde quieres enfocar tu carrera, que es el qué quieres ser de mayor de toda la vida, es fundamental para nosotros porque lo que queremos es afianzar relaciones profesionales de larga duración, en las que poder darle a los candidatos opciones para desarrollarse y para crecer dentro de la empresa. Por último, podemos realizar una pregunta como ¿qué nos puedes aportar tú como profesional? Además de todo lo que hayamos visto a nivel técnico, nos interesa mucho sus soft skills, que a veces tienen más importancia en un puesto de trabajo que un perfil profesional. Y también a qué le da él importancia de su perfil como trabajador, a la responsabilidad, al compañerismo, a la productividad, porque al final ambas partes deben de saber si van en línea con la cultura corporativa de la empresa, que al final no es más que la personalidad
de una organización y sus valores, ¿no? Al final también remarcar en este caso que los conocimientos se aprenden, las habilidades se desarrollan, pero sí que es verdad que el encaje de estos valores que comentaba muchas veces se dan o no se dan. Entonces, es importante que la persona se sienta a gusto en el puesto, en el rol, pero también dentro de la empresa saber si va alineado con la cultura corporativa. Siempre son cosas positivas, porque por suerte solemos conocer a personas excepcionales y todas al final nos pueden aportar y de todas podemos aprender. Pero bueno, como aspectos así impactantes que me hayan pasado en una entrevista de trabajo, pues bueno, al entrar se han puesto nerviosos, no han vocalizado nada, en toda la entrevista los hemos tenido que desencriptar, alguna persona que tenía algo entre los dientes o alguna propuesta incluso para salir a cenar. Pero bueno, sí que es verdad que aquella gente que realmente viene nerviosa a las entrevistas, decirles que no se preocupen, es algo perfectamente normal, no es una situación a la que nos enfrentamos a diario. No es normal, es importante para ellos. Y sí que les diría que si están nerviosos, al final lo que nos están transmitiendo es que les importa el puesto de trabajo y significa que se lo están tomando en serio. Entonces, por esa parte, que no se preocupen. Y bueno, sí que es verdad que más allá de estas anécdotas, una de las partes ya no tan impactantes, pero más emocionantes de esta profesión es el acceso al primer empleo de alguien. Pues al final, ver el primer empleo no se suele olvidar, ¿no? Y van con muchos nervios. Y ver cómo esa persona que ha entrado con 20 y pocos entra nerviosa y es súper gratificante ver cómo se van sintiendo cómodos, van teniendo colegas, los ves en la cafetería haciendo bromas con sus compañeros y es súper gratificante, aparte de ver el crecimiento que puedan tener dentro de la empresa, pues cómo después son ellos los que tutorizan o mentorizan a los jóvenes talentos que entran en la empresa. La verdad es que esa parte es muy gratificante. Bueno, las nuevas tecnologías han revolucionado la manera de atraer el talento. Y sí que es verdad que se le ha dado un poco más de peso a las redes sociales y al networking, que al final no es más que hacer una red profesional de contactos. Aunque la realidad es que seguimos accediendo a muchos profesionales a través de los portales de empleo tradicionales. En el área de la atracción del talento, uno de los mayores retos, que al final se ha visto acentuado por la COVID-19, es el tema de las entrevistas online. Al final tenemos que saber transmitir y gestionar la misma cercanía y la misma humanidad que teníamos en la oficina, viéndonos, y que la persona realmente sienta cómo va a ser su experiencia cuando empiece a trabajar con nosotros. Sí que es verdad que al principio daba mucho vértigo el tema de no verte en persona, de que no conocieran en persona a nadie de su equipo o de que no vieran las oficinas porque estamos en casa, pero bueno, al final se ha normalizado y es hacia donde vamos. La parte positiva, pues bueno, no hay fronteras ya a la hora de contactar con candidatos y de hacer entrevistas. Pero bueno, sí que es verdad que mi realidad es que yo trabajo en una empresa tecnológica, en Soprasteria, que al final llevamos en el sector IT más de 50 años y somos 46.000 trabajadores. Y la verdad es que tenemos cierta ventaja, porque sí que es verdad que estábamos más avanzados en todo el proyecto de transformación digital. Somos uno de los pioneros en Europa, de modo que no hemos tenido que adaptar mucho los procedimientos a conforme lo estábamos haciendo antes, pero la realidad es que no se puede negar que estamos en constante evolución y que hay que ser ágiles a la hora de adaptarse. Bueno,
Antes que nada, le diría que en el trabajo se pasan muchas horas y que es muy importante que el trabajo te encaje también. Muchas veces van centrados en encajar ellos, en el puesto, pero es muy importante saber qué estás buscando y encajar en la empresa no solo a nivel de rol, sino lo que hemos comentado antes, a nivel de cultura organizacional. Por eso, sí que uno de los mayores consejos que les podría dar a las personas que estén pensando en buscar una oportunidad profesional es que piensen que este proceso de selección es bidireccional. ¿Vale? Por supuesto que nosotros como empresa vamos a evaluar el match con el rol, con el equipo, con la cultura, pero bueno, ellos también deben hacer lo mismo con la empresa. Otro consejo que les daría es el de hacer bien los deberes. Investigar la empresa, buscar en internet información, preguntar a compañeros que hayan trabajado allí y demás. Y con toda esta información que hayan recopilado, llevar todas las preguntas que consideren oportunas preparadas, por si acaso alguna no se resolviera durante la entrevista o demás. Pues, por ejemplo, preguntas acerca del puesto de trabajo, ¿no? Pues, ¿qué requisitos son los más importantes en este puesto de trabajo, ¿no? O ¿cuál sería vuestro candidato ideal para este puesto de trabajo? O sobre la empresa en sí. Pues, ¿cuántos candidatos hay? ¿Cuántos empleados a nivel internacional tenéis en la sede de Valencia? O a nivel de cultura de la empresa, como hemos dicho. ¿Cuántas mujeres directivas hay en vuestra empresa? ¿Hay mujeres con cargos de responsabilidad? En fin, tener todo esto preparado. Aparte, como parte también de esta preparación de entrevista, les aconsejaría también que no solo tengan en cuenta o se preparen las típicas preguntas, ¿no? De dime 3 cualidades tuyas y dime 3 aspectos a mejorar, sino que se preparen en su propio currículum, su experiencia al final, porque aunque crean que se la saben porque la han vivido, sí que recomiendo que le den un repaso a eso, porque al final ellos como candidatos van a estar más tranquilos si llegan a la entrevista con los deberes hechos y la lección aprendida. Y también los reclutadores, por nuestra parte, la realidad es que agradecemos cuando vemos que hay un verdadero interés y una preparación de la entrevista en este caso. También como punto a favor para el candidato, proyecta que es importante el proceso de selección para él y cómo será como profesional. Entonces, al final, eso es un punto a favor de su candidatura, en este caso. Bueno, como he comentado, trabajamos en el sector IT. Entonces, buscamos proactivamente perfiles, lo que llamamos headhunting, que encajen en los proyectos de innovación que llevamos a cabo. Aunque también publicamos ofertas en LinkedIn, en InfoJobs, por la cantidad de currículums que tiene y en portales especializados, como puede ser en este caso TikJobs, ¿no? Pero bueno, una vez contactado con la persona en concreto, a través de cualquiera de todos estos medios y plataformas, empezamos el proceso. Sí que nosotros intentamos, en la medida de lo posible, individualizar y adaptar el proceso a cada persona, a cada puesto, a cada rol. Pero la realidad es que hay unas fases que sí que están más estandarizadas. Por ejemplo, solemos empezar con la fase de la entrevista con el área de selección, con nosotros. Aquí explicamos mejor el puesto y lo que se busca, hacemos más hincapié en el tema de las soft skills, vemos, como he dicho, que es muy importante si hay un match entre la cultura y los valores de la empresa y el candidato, si hay un verdadero encaje. Después se pasa a una fase donde se evalúa una parte un poco más técnica. La realidad es que a la gente más junior, para tranquilidad,
damos por supuesto que no tienen aún mucho bagaje en cuanto a experiencia profesional y nos centramos un poco más en los conocimientos académicos que puedan tener. Pero sí que es verdad que a la gente o a los perfiles que son un poco más seniors o procesos que a lo mejor son tecnológicamente un poco más complejos, solemos implementar dentro del proceso de selección pues alguna prueba de código, prueba de idioma, si es necesario, o alguna entrevista adicional. Pero bueno, como he comentado al final, es importante que el candidato sepa en qué fase está y cuántas fases le quedan o cuántas fases va a haber dentro del proceso de selección. Y sí que es verdad que como fase final del proceso sería en este caso un feedback, tanto positivo como negativo. Si es positivo, pues bueno, fenomenal. Empezamos con todo el proceso de bienvenida a la empresa y de acogida. En el caso de no ser un feedback positivo y de no superar el proceso de selección, nosotros lo que intentamos siempre es hacerles llegar el motivo para que puedan aprender y seguir creciendo. Porque muchas veces el motivo no tiene que ver con ellos, con su entrevista, no han hecho nada erróneo, simplemente había una persona que sabía más inglés o que tenía un poco más de nivel de Excel. Pues intentamos decírselo para reforzar también el buen trabajo dentro del proceso de selección, aunque al final no hayan sido los candidatos que vayamos a incorporar. Y nosotros también, la realidad es que como profesionales es agradable ver cómo los candidatos nos agradecen este feedback, ¿no? Porque también por la sensibilidad que requiere una negativa, nosotros le ponemos, pues bueno, especial cariño en esta fase del proceso. Pero bueno, la realidad es que al final lo importante y con lo que nosotros hacemos especial hincapié es que el candidato esté informado y ser transparentes de en qué fase está. Y también intentar ser ágiles, porque si no, estos procesos de selección acaban demorándose y siendo unos procesos de selección que se alargan de manera infinita y no es lo que pretendemos, ¿vale? Intentamos ser ágiles, ser transparentes y al final que el candidato se sienta importante, ¿no? Que tenga una buena experiencia el candidato al pasar por el proceso de selección de Soprasteria. Al final es una de nuestras premisas de trabajo y la verdad es que intentamos que así sea. Pues bueno, ante una pregunta como esta, yo abogaría por la honestidad, ¿vale? Dejando claro que hay una diferencia entre sinceridad en esta entrevista y sincericidio. O sea, al final, nuestra parte positiva, todo el mundo la sabemos, sí, es el momento de lucirse. Pero como aspectos a mejorar, hay que ser honesto, pero tampoco vayamos al descarte directamente, ¿no? Pues yo es que no soy nada puntual, yo es que por las mañanas, pues oye, soy un poco perezoso. No, este tipo de entrevistas hay que afrontarlas siendo honestos, diciendo algo que nos cueste, un aspecto a mejorar y cómo lo estamos mejorando o cómo intentamos suplir esta parte. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho hacer trabajo administrativo, salvo que se me va haciendo bola al final del día, pero intento hacerlo al principio, cuando estoy llena de energía, con el café recién tomado, para hacerlo y ya ponerme a otras tareas. Este sería un buen ejemplo de cómo responder a este tipo de preguntas, diciendo algo honestamente que podamos mejorar, porque al final nadie es perfecto en todos los aspectos de su trabajo, diciendo algo que podamos mejorar y cómo lo estamos mejorando en nuestro día a día.